Mi hijo me gritó frente a todos diciendo que yo había olvidado un pago, pero antes de llegar a ese momento quiero empezar con calma, porque esta historia no nace del enojo, nace del amor de una madre que siempre quiso hacer las cosas bien, del cariño callado que se expresa en detalles pequeños, en madrugadas sin dormir, en manos cansadas que aún encuentran fuerzas para cocinar, en decisiones duras tomadas con el corazón apretado pero la cabeza fría. Yo fui de esas madres que crecieron creyendo que los hijos son primero, que uno se quita el pan de la boca si es necesario, que siempre se da sin esperar nada a cambio, y que la palabra y la responsabilidad son más importantes que cualquier comodidad. Toda mi vida fui organizada con el dinero, responsable, puntual, porque sé lo que cuesta ganarlo, porque entendí desde joven, cuando mi madre vendía tamales en la calle para pagarnos la escuela, que los descuidos económicos no son errores, son heridas que tardan años en sanar. Crié a mis hijos con esfuerzo, trabajando sin descanso en una fábrica de costura durante 22 años, cuidando cada peso, anotando cada gasto en una libreta azul que mi difunto esposo me regaló el día que nació mi hijo mayor, una libreta donde no solo escribía números, sino fechas importantes, promesas secretas y sueños pequeños que quería cumplir, como comprar una cama nueva para mi hija cuando tenía fiebre todas las noches, o juntar para el uniforme del colegio sin pedir prestado, y esa libreta se convirtió en mi testigo fiel, en mi memoria escrita, en la prueba de que no todo en la vida es azar, que hay quien sí cumple, quien sí recuerda, quien sí honra lo que promete, y por eso jamás imaginé que un día estaría frente a varias personas, siendo acusada y humillada por mi propio hijo, el mismo a quien cargué en brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos, a quien le limpié las lágrimas cuando lo dejó su primer amor en la secundaria, a quien le di mi último billete para que pudiera ir a una entrevista de trabajo en otra ciudad, el mismo que ahora me miraría a los ojos y me haría sentir como una extraña en mi propia familia, como una anciana confundida, como una carga que ya no merece respeto. Todo comenzó con algo que parecía sencillo, pero que para mí tenía un peso sagrado, casi espiritual, el último pago para terminar de cubrir los gastos pendientes del tratamiento de quimioterapia de mi hermana menor, Lucía, quien falleció hace 2 años después de una batalla silenciosa contra el cáncer, una batalla que libró sola, porque su marido la abandonó al saber el diagnóstico, y sus hijos estaban muy lejos, y yo fui quien estuvo a su lado hasta el último aliento, sosteniendo su mano temblorosa, cantándole las canciones de nuestra infancia, prometiéndole que no quedaría con deudas que mancharan su memoria, y ese pago final, de 15.000 pesos, era la promesa que le hice al pie de su cama en sus últimos días, con la voz apenas un susurro: yo me encargo de todo, tú descansa en paz, hermanita. Yo tenía ese dinero guardado, separado en un sobre blanco con su nombre escrito en tinta azul, la misma que usaba en mis cartas de amor, dentro de la gaveta de mi cómoda, junto a las fotos de cuando éramos niñas en el rancho de mi abuelo, donde corrimos descalzas bajo la lluvia y soñamos con ciudades lejanas, porque cuando uno aprende a vivir con lo justo, aprende también a organizarse y a no depender de nadie, y ese sobre no era solo dinero, era mi palabra, mi honor, mi manera de cerrar un capítulo de dolor con dignidad. Era la última prueba de que el amor entre hermanas no se rompe ni con la muerte. Mi hijo, que últimamente tenía problemas económicos después de que su negocio de repuestos automotrices fracasara por una estafa de un socio, vino a verme un miércoles por la tarde con los ojos hundidos, las manos temblorosas y una desesperación que me partió el alma. Me dijo que tenía una deuda urgente con un proveedor, que si no pagaba antes del fin de semana le embargarían su herramienta, su único medio de trabajo, y que solo necesitaba el dinero unos días, que tenía una venta grande que se concretaría en 48 horas con un cliente de otro estado, que lo devolvería antes de la fecha límite del lunes, que no me preocupara, que era una emergencia y que confiara en él. Dudé porque había aprendido a ser cautelosa, porque ya antes me había pedido prestado para el mismo negocio y tardó meses en devolverme, y porque ese sobre tenía un destino sagrado. Pero como madre confié, porque verlo afligido me recordaba a tantas veces que yo tuve que pedirle a mi madre con la cabeza baja. Y le entregué el dinero con la condición clara, firme pero cariñosa, de que lo devolvería a más tardar el viernes al mediodía, porque el pago a la clínica tenía que hacerse el lunes a primera hora, y me miró a los ojos, puso su mano sobre la mía y me aseguró que todo estaba bajo control, que era su palabra de hombre, y yo, como tantas madres, creí en esa palabra con toda mi alma, porque el amor de una madre siempre busca razones para creer, incluso cuando el mundo dice que no lo hagas. Pasaron los días y el dinero no regresaba. Yo preguntaba con cuidado, sin reproches, con la voz suave que usaba cuando era niño y se le olvidaba hacer la tarea: ¿ya te pagaron, hijo? ¿Va todo bien con el cliente? Y él siempre tenía una excusa, que el cliente se había atrasado por un problema familiar, que el depósito estaba en proceso pero el banco lo retenía, que no me preocupara, que llegaba mañana, pero cada vez que colgaba el teléfono, sentía esa inquietud que solo una madre conoce.
Ese nudo en el estómago que no se explica pero que avisa que algo no está bien, esa sensación de que hay un peligro que no puedes controlar, de que alguien está caminando sobre el hielo delgado de tu confianza, y llegué al domingo anterior al lunes del pago, y el dinero seguía sin aparecer, yo seguía confiando porque un hijo no te defrauda así, pensé que aún podía cumplir, que tal vez vendría a traerme el sobre en la madrugada, como tantas veces lo había hecho antes cuando se le olvidaba algo importante. Ese mismo lunes ocurrió lo que nunca imaginé, estábamos en una reunión familiar en casa de mi cuñada, en el barrio de San Miguel, donde nací, con varios primos, tíos, vecinos cercanos y hasta el cura de la parroquia, porque era el bautizo de mi sobrina menor. Una niña de ojos grandes y risa fácil que se parecía tanto a mi hermana Lucía que cada vez que la veía sentía que el cielo me mandaba un abrazo, y en medio de los abrazos, los dulces de coco y el aroma a mole recién hecho, alguien mencionó casualmente el tema de los pagos pendientes al hospital, porque mi cuñada había estado hospitalizada el mes pasado, y hablaba de cómo el banco estaba siendo más estricto, exigiendo comprobantes, y antes de que yo pudiera siquiera abrir la boca para explicar que mi situación estaba resuelta, que el sobre ya estaba preparado en mi bolso, mi hijo levantó la voz, se puso de pie y me señaló delante de todos con una mirada dura, fría, que no reconocí, como si mirara a una extraña, y gritó otra vez: olvidaste el pago, mamá, siempre igual, irresponsable como una niña. Por tu descuido ahora hay problemas y siempre tiene que estar alguien detrás de ti para que cumplas. Cada palabra fue como una bofetada en público, sentí como se me calentaba la cara hasta arder, como el sudor frío me recorría la espalda, como el corazón me latía con fuerza, no por coraje, sino por la vergüenza y la humillación de ser acusada de algo que no hice frente a quienes me conocen desde siempre, frente al cura que me vio casarme, frente a la vecina que cuidó a mis hijos cuando trabajaba, frente a mi hermana mayor que me enseñó a rezar. Me quedé en silencio, paralizada, tratando de entender qué estaba pasando, porque en ese momento supe con una certeza helada que bajaba desde la cabeza hasta los pies, que algo no cuadraba. Yo no había olvidado nada. Yo había entregado ese dinero, y lo había hecho con el corazón roto, creyendo en él. Las miradas se clavaron en mí, algunas con lástima, otras con duda, otras con ese silencio incómodo que duele más que las palabras. Vi a mi nuera desviar la mirada rápidamente, como si ya no pudiera sostenerme la vista, y a mi hermana mayor bajar los ojos, avergonzada no por mí sino de mí, como si yo fuera una carga. Una anciana despistada que ya no merecía respeto en una familia de gente responsable, y mi hijo siguió hablando, pintándome como irresponsable, exagerando cada detalle, diciendo que siempre me perdían los recibos, que nunca anotaba bien las fechas, que era una suerte que él estuviera ahí para arreglar mis desastres, mientras yo me quedaba inmóvil, con el alma hecha pedazos porque yo, que le había dado todo, estaba siendo presentada como la culpable, como la débil, como la que necesita salvación, y lo peor no fue la mentira, fue que nadie me defendió, ni siquiera mi hija, que bajó la cabeza y fingió no escuchar. Esa noche no dormí, regresé a mi casa en el microbús, con el bolso apretado contra el pecho como si así pudiera proteger mi dignidad. Me senté en mi mecedora de madera, la que mi esposo hizo con sus propias manos cuando supo que esperábamos a nuestro primer hijo, con la libreta azul de mi esposo en las manos, la misma donde desde los años 80 anoto cada gasto, cada préstamo, cada promesa, y empecé a repasar cada conversación, cada palabra, cada gesto, tratando de encontrar una explicación. Porque no podía creer que mi propio hijo me hubiera traicionado así, no por el dinero, sino por la humillación, por usar mi edad como arma, por convertir mi amor en debilidad. Busqué entre mis papeles, mis apuntes, mis notas, porque siempre fui precavida, sabía que si quería limpiar mi nombre necesitaba pruebas. Me metí a revisar cajas viejas, esas que guardo en el armario de la recámara, llenas de polvo y recuerdos, y poco a poco aparecieron todos los registros, la anotación del miércoles a las 4 de la tarde con la hora exacta, el monto de 15.000 pesos, y la frase prestado a mi hijo Roberto para devolver antes del viernes, para el pago final de la deuda de Lucía, el recibo del banco donde depositó 10.000 pesos en su propia cuenta 2 días después, incluso el mensaje de texto donde me decía: gracias, mamá, te lo devuelvo el viernes sin falta. Eres mi ángel. Sentí alivio y tristeza a la vez, alivio porque la verdad estaba de mi lado, tristeza porque tuve que llegar a ese punto para demostrarlo frente a quien más confiaba, y dolor porque mi hijo no solo tomó el dinero, sino que decidió que mi palabra valía menos que su conveniencia. Al día siguiente pedí hablar con él a solas en la cocina, donde tantas veces le preparé su desayuno de huevo con frijoles antes de la escuela, donde le curé las rodillas raspadas, donde le dije que el mundo es duro pero que con honestidad se puede caminar erguido. Le mostré cada registro, cada comprobante con calma, sin gritarle, explicándole con paciencia que el dinero no se había perdido y que yo lo había entregado para un fin específico, que ese sobre no era solo billetes, era la promesa a mi hermana muerta y que al usarlo para otra cosa,
no solo me había mentido a mí, sino que había roto un juramento sagrado, que había profanado la memoria de su tía, a quien tanto quiso de niño. Al principio se defendió, trató de inventar excusas, de decir que fue un malentendido, que pensó que el pago no era tan urgente, que no sabía que era para mi hermana. Pero cuando vio que no había forma de escapar, bajó la mirada, sus ojos se llenaron de lágrimas y confesó, había usado el dinero para cubrir deudas de su negocio. Pensó que podría reponerlo con una venta que nunca se concretó, y cuando vio que no podía, decidió culparme frente a todos, porque creyó que nadie cuestionaría a un hijo que defiende a su madre olvidadiza, porque en su mente mi edad era una excusa perfecta, y escuchar eso fue devastador, pero también liberador. Finalmente estaba la verdad, y la verdad no necesita gritar, solo necesita ser dicha. La confrontación final frente a la familia fue intensa, no la busqué, pero tampoco la evité. Mi hijo, con la voz quebrada, admitió su error delante de todos, contó cómo se desesperó, cómo tomó una mala decisión y cómo, en vez de asumirla, prefirió hundirme a mí. Algunos familiares se sorprendieron, otros se sintieron incómodos. Mi hermana mayor lloró y me abrazó, diciendo perdóname por no creerte, y yo sentí un alivio profundo, no por verlo quedar mal, sino porque mi nombre, mi honor, mi palabra estaban finalmente a salvo, y porque mi hermana Lucía, desde donde quiera que esté, sabría que cumplí mi promesa, y que su recuerdo no fue profanado. Tuve que poner límites claros, exigir respeto, enseñarle que la confianza se gana con hechos, no con palabras, y que culpar a otros para salvarse es inaceptable. Él aceptó trabajar como ayudante en una ferretería durante 2 meses para devolverme cada peso, y la primera vez que me entregó el sobre con el pago completo, me abrazó y me dijo, con la voz llena de vergüenza y esperanza, perdóname, mamá, no merezco tu perdón, pero lo voy a ganar con el tiempo, y nunca más voy a usar tu amor como excusa para lastimarte. Y yo, con lágrimas en los ojos, le dije, el perdón ya está aquí, hijo, lo que debes ganar es tu dignidad, y yo te voy a ayudar a reconstruirla, pero nunca más uses mi amor como excusa para lastimarme. Pasaron semanas reconstruyendo la relación, conversaciones difíciles, momentos de tensión, pero también de aprendizaje. Yo entendí que incluso los hijos pueden equivocarse gravemente, que el amor no es ciego, y que callar por miedo solo perpetúa la injusticia. Defender la verdad no me hizo mala madre, me hizo una persona con dignidad. Y le enseñé a mi hijo que ser adulto no es solo tener hijos o pagar renta, es asumir las consecuencias de tus actos, incluso cuando duelen. Esta experiencia me dolió profundamente, pero también me enseñó que el respeto empieza por uno mismo, que la verdad siempre encuentra la manera de salir, y que la redención solo llega cuando uno enfrenta sus errores con honestidad. Hoy miro atrás y camino con la frente en alto, sabiendo que incluso en la familia más cercana, la justicia, la verdad y el respeto son irrenunciables, y que protegerlos no es egoísmo, es la lección más importante que una madre puede enseñar. Si esta historia te conmovió y quieres escuchar más relatos reales de dignidad, verdad y coraje, no olvides darle clic al botón rojo de suscribirte, porque cada semana traigo historias que tocan el corazón y despiertan la conciencia de quienes, como yo, creen que el respeto no se pide, se gana, y se defiende, porque a veces, la mayor lección de amor es enseñar que el honor no tiene edad, pero sí tiene consecuencias.